Buenas tardes, señores. Bienvenidos a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Se abre la sesión pública para un tema que sin duda alguna suele despertar bastante interés entre la gente, medicina y tauromaquia. La mesa la van a coordinar el doctor Emanuel María Romero Ruiz, académico de número nuestro, y el doctor don José Almenara Barrio, también académico de número nuestro. Uno actuará como coordinador y el otro como moderador. Sin más, les dejo a ellos para que tomen la palabra y para que vayan presentando a los distintos ponentes. Antes de retirarme de la mesa, sí que quisiera recomendarles a los distintos ponentes que se ajustaran en la medida de lo posible al tiempo, con el objeto de que pudiéramos tener un coloquio satisfactorio al final de esta reunión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y solo quiero agradecer a los ponentes que tan amablemente aceptaron la invitación que me hice cuando se nos ocurrió al hilo de una conversación con el doctor Ángel Rodríguez Rioso la última vez que estuvo en esta academia sobre su afición por los toros y quedamos le dije algo así como un reto, ¿no? Te vendría un día a hablar de toros y dice, cuando tú quieras. Y le dije, pues el 28 de noviembre, de dentro de 2 años, te tengo aquí. Y ha venido. Así que solamente agradecerlo, profesor Pachuca, profesor Pomino, agradecérselo y dejo a alguien que sabe mucho más de toros que yo, que es el profesor Almenara, que creo que lo hace mucho mejor que yo, la coordinación. Cuando quiera, profesor. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Esta tarde nos convoca un tema que es medicina y tauromaquia. No es la primera vez que en esta academia se habla de este tema. Tenemos algún precedente muy cercano que coordinó el profesor Sueiro. Yo quiero dar también las gracias a los ponentes y, por supuesto, a mi compañero Manuel María Romero por la coordinación de esta mesa, de esta jornada. Sin más, creo que podemos empezar y le daremos la palabra en primer lugar al profesor Rafael Comino, que como todo el mundo sabe, bueno, pues él es médico, especialista en obstetricia y ginecología. Paralelamente a su especialidad en obstetricia y ginecología, también hizo la especialidad en anatomía patológica. En 1974 tuvo el grado de doctor. En el 75 la oposición en el Hospital Clínico San Cecilio como jefe de sección de obstetricia y ginecología, y a partir de ahí una brillante carrera que pasó por Madrid, que pasó por Valladolid, que obtuvo una beca Fulbright y estuvo en Estados Unidos, en el Memorial Hospital de Dallas, y terminó recalando en Cádiz. Incluso tuvimos el honor de hacerle gaditano del año en el área taurina. Desde el punto de vista de su expertise como taurino, bueno, pues ha pronunciado múltiples conferencias en Madrid, en Pamplona, en Córdoba, en Murcia, en Granada, en Valencia, en Jaén, en Ronda, en Algeciras, en San Jerez, etc. Ha publicado más de 500 artículos de temas taurinos en revistas especializadas y portales taurinos, fundamentalmente en esta última época en una revista muy conocida del ámbito taurino que es El Aplauso. En el año 2015 publicó el libro El toreo, conócelo y entiéndelo. Y bueno, ha sido también presidente de la Plaza de Toros del puerto de Santa María. Ha colaborado con la Universidad de Cádiz, yo tuve el placer de trabajar con él en el aula taurina hace ya unos años. Y entre los años 2000 y 2004, guiado por su afición, pues también ejerció de apoderado de un torero de José Manuel Messier. Por concluir este breve resumen, pues me quedo con unas palabras: mil veces que naciera, mil veces sería médico, pues creo que somos unos seres privilegiados, ya que cada día tenemos la oportunidad de ayudar a los demás en lo más importante, la salud. Siempre he defendido y defenderé la tauromaquia, porque me parece un arte único, grandioso, sin duda el que más ha inspirado a las demás artes. Nacido en España, aunque ya universal, que expresa como ningún otro la realidad de la vida, regido y enaltecido por los valores de verdad, ética, dignidad
y respeto. Así que con esta breve semblanza de mi querido amigo, el profesor Comino, pues le doy la palabra cuando quieras. Sí. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos de número, señoras y señores, buenas tardes. La primera diapositiva que voy a presentar es muy elemental. Aquí vemos el árbol vascular para los médicos, es demasiado elemental incluso para los médicos, pero yo creía oportuno ponerla. Aquí vemos el árbol vascular, la circulación de la sangre. En la parte de mi izquierda se puede ver cómo el corazón, a través de las arterias que vienen en rojo, distribuye la sangre por todo el organismo. Y esa sangre vuelve desde el organismo en sentido retrógrado, lo que está pintado en azul, que son las venas. La traen al corazón, que la envía al pulmón para que se oxigene, después vuelve otra vez al corazón, al ventrículo izquierdo, y la envía otra vez hacia todo el organismo. Bien, pero lo que nos ocupa es el torniquete, pero creíamos oportuno hacer esa introducción. Es un procedimiento para detener la hemorragia arterial, y se puede utilizar para ello cualquier cosa que sirva para presionar, como un brazalete, una cuerda, una venda, una cinta, cualquier cosa para presionar sobre los tejidos blandos, sobre los músculos, sobre la piel. Naturalmente nos estamos refiriendo a los miembros, a los brazos o a las extremidades inferiores. Naturalmente, al comprimir sobre los músculos, estos comprimen sobre las arterias, se colapsa su luz y deja de pasar la sangre. El uso del torniquete pues, tiene una muy larga historia y controvertida, probablemente se utilizó ya en la antigua Roma, en el campo de batalla, pero datos documentados bien los tenemos desde el siglo XVI y se deben a un cirujano francés llamado Ambroise Paré, y desde entonces se han hecho bastantes modificaciones y se han hecho avances. Su mayor empleo ha sido desde luego en la guerra, en el campo de batalla, en el frente de batalla. Son de gran utilidad cuando se va a amputar un miembro, cuando se va a amputar un brazo o una pierna, se pone el torniquete, con lo cual sangra mucho menos. Y en el siglo XIX ya se utilizaron para la llamada cirugía sin sangre. Y curiosamente nosotros, los ginecólogos, lo utilizamos con relativa frecuencia y lo utilizamos cuando quitamos un mioma. Los miomas son tumores benignos del útero, de la matriz, cuando los quitamos con cirugía abierta, con una sonda de Foley, como las sondas son de goma, la atamos alrededor del útero, entre el cuerpo del útero y el cuello. Al atarla aprieta al ser de goma y sangra mucho menos, la extirpación del mioma sangra muchísimo menos. Lógicamente después hay que quitarla y ver que la hemorragia está prohibida en todos sus puntos. Hay varios tipos de torniquetes comerciales, pero se pueden utilizar, y como nos vamos a referir a las heridas por arta de toro, lo normal es que allí en la plaza no tengan este torniquete, y además con la rapidez que hay que tenerlo. Ponerlo siempre unos 5 o 10 centímetros por encima de donde está la herida, por encima de donde está sangrando, pero no encima. Por encima quiere decir unos cuantos centímetros más arriba de donde está. Hay que apretarlo hasta que deje de sangrar, y naturalmente si deja de sangrar ya la arteria no late y el pulso en la parte distal tampoco late. Y nunca colocarlo en una articulación, si es en el brazo, en el codo, en la muñeca, en la rodilla, porque ahí los nervios no van protegidos por músculos, están más superficiales, y entonces ese claje puede incidir directamente, estar sobre el nervio, comprimiéndolo durante mucho tiempo, y eso puede dejar después secuelas. Se han considerado como unos instrumentos que pueden salvar vidas, y realmente es así, y se han utilizado mucho, como decíamos, especialmente en guerra. Sin embargo, se consideran herramientas que pueden ser peligrosas en la asistencia prehospitalaria. Lo que sí hay que tener en cuenta es que debe de ser siempre el cerclaje el último recurso al que se intente poner, porque hay que hacer otras cosas antes.
Los profesionales de los servicios de emergencias médicas calculan el beneficio diciéndonos que bueno, que sí, que se pone un torniquete y si después hay que extirpar el miembro, siempre será mejor salvar una vida y perder un miembro. Viéndolo desde ese punto de vista, pues naturalmente en ese aspecto lleva razón. Pero hay expertos que contraindican su uso salvo en caso de guerra o grandes desastres. Y hay datos en experiencias militares en que se les ha dado un papel realmente importante y fundamental. Sin embargo, también, como digo, hay cirujanos que opinan que no desempeñan función alguna como elemento de primeros auxilios, pero en los estudios que se han hecho en la Armada y en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, pues dan buen resultado, de tal manera que ellos lo llevan en su equipo de primeros auxilios, siempre llevan los torniquetes. En cualquier caso, lo que sí hay que recomendar es una cosa, que antes de recurrir al torniquete hay que recurrir a un vendaje compresivo. En definitiva, decimos vendaje, pero a la compresión sobre el vaso, la arteria, porque estamos hablando de comprimir, de cohibir una hemorragia arterial en el punto donde está sangrando. Primero comprimir y luego ya veremos si se logra cohibir la hemorragia o no. El uso juicioso de los torniquetes puede emplearse los torniquetes, pero siempre que no se haya podido cohibir la hemorragia mediante la compresión. Con la compresión, con lo primero que se tenga a mano. Y lo primero que se tiene a mano es la mano. Se cierra el puño y se comprime sobre la herida que está sangrando. Las recomendaciones del uso del torniquete en los servicios de emergencia médica son las amputaciones, cuando se va a amputar un miembro, imposibilidad de cohibir la hemorragia por compresión, se ha comprimido pero no se cohíbe la hemorragia. En la oscuridad hay mucha oscuridad y no se ve si está sangrando o no está sangrando, se pone el torniquete y cuando hay muchas víctimas, como puede ser en la guerra, en el frente de batalla. Y llegamos ya al toreo. Aquí vemos ya distintos toreros con el torniquete puesto. Naturalmente, la mayoría de las heridas en los toreros son en el miembro inferior, en la pierna, el triángulo de cabo, hacia abajo. Aquí vemos más. Esto, el que haya visto toros, no hace falta que haya visto muchas corridas, pero seguramente que ha visto poner algún torniquete. De nuevo, aquí tenemos la misma imagen que antes poníamos. La flecha esta en amarillo señala donde estaría la herida en la arteria que está sangrando y el torniquete habría que ponerlo, como ven ustedes, unos centímetros más arriba. El objetivo del torniquete, como hemos venido diciendo, es cohibir una hemorragia, pero una hemorragia arterial. Y es un dispositivo que, bueno, hay que ponerlo si es necesario, pero cuanto menos tiempo se ponga, mejor. Y cuanto se cohiba la hemorragia, no comprimir más, no apretar más. Con una presión de 100 milímetros por encima de la sistólica, que suele ser 110, 120, con eso se cohibe la hemorragia y el torniquete se puede tolerar perfectamente en el antebrazo unos 25 minutos y en el brazo unos 18 minutos. Si no hay más remedio habrá que ponerlo más tiempo, pero y en la pierna se suele tolerar cohibiendo la hemorragia que deje de sangrar unos 30 minutos. Las secuelas que deje, las complicaciones dependerán del tiempo en que permanezca colocado y la presión que hemos. Si permanece el torniquete mucho tiempo y la presión es muy fuerte, quiere decir que la parte distal del miembro, en este caso de la pierna, en el caso de la pierna, queda suspendida la irrigación, es decir, no se irriga, queda totalmente en isquemia. Y estudios experimentales en animales han demostrado que a los pocos minutos de poner el torniquete y que ha dejado de pasar la circulación arterial, ya empiezan a producirse alteraciones de la fisiología en el músculo y en los nervios. En general se recomienda que no estén como mucho, 60-90 minutos. Más de eso, pues si llega a varias horas, 6 horas, se pone como un límite. Habrá que amputar el miembro porque ese miembro ha estado sometido a total isquemia sin irrigación y se necrosa. Hay una complicación que es el síndrome post-torniquete, que depende, como venimos diciendo, de la presión que se haya hecho y el tiempo que esté, que es debilidad en la parte distal, debilidad muscular, parestesia, palidez y rigidez de esa parte.
complicaciones locales, edema, rigidez postoperatorio, que para darse retraso de recuperar la fuerza muscular, neuroplasia por compresión, alteración del nervio, se ha lesionado la vaina de mielina, pero no el axón, y hay alteraciones de la actividad sensorial y de la actividad motora del nervio, hematomas en la herida, infección en la herida, lesión vascular del vaso, una lesión del vaso, necrosis de tejidos óseos y de tejidos blandos, y el síndrome compartimental, puesto que aumenta la presión en el compartimento que viene determinado por las fascias que recubren los músculos. Complicaciones sistémicas, pues aumento de la presión venosa central, hipertensión arterial, descompensación cardiorrespiratoria, alteración del pH, infarto cerebral porque se producen coágulos, y esos coágulos algunos pueden desprenderse y llegar al cerebro y producir un infarto cerebral, rhabdomiolisis, fibrinolisis, trombosis venosa profunda, inflamación sistémica, dolor, etc. Todas esas son complicaciones que, insisto una vez más, dependen del tiempo y de la presión que hayamos hecho. Y llegamos ya a la herida. La herida, lo primero que hay que hacer es taponar la herida con gasas o con compresas o con lo que se tenga a mano. Nos vamos a referir a las lesiones en los toreros. No van a tener gasas, no van a tener compresas, pero normalmente habrán visto ustedes, si se han fijado, que el mozo de espada siempre lleva, casi siempre, una toalla sobre el hombro. Se puede emplear la misma toalla. Y si no, siempre habrá alguien que tenga un pañuelo, con el mismo pañuelo. Y si no hay nada, pues comprimir con el puño cerrado, meterlo en la herida y comprimir, o con la mano abierta, comprimir. No levantar, si se han puesto compresas o se han puesto gasas o el mismo pañuelo, no levantarlo a ver si ha dejado de sangrar, porque se forman coágulos y al levantarlo se desprenden los coágulos, se desestructuran y vuelve a sangrar. Si se empapa lo que se ha puesto el pañuelo, pues poner otro encima, pero no quitarlo. Y una vez que ya deja de sangrar, hemos comprimido con un pañuelo y deja de sangrar, pues ponemos un vendaje compresivo, ahí sí puede utilizarse el corbatín que lleva el torero para atarlo encima, no por encima, sino encima de donde está la herida sangrante. Si no se dispone de gasas ni compresas ni nada, como decíamos, pues comprimir con la misma mano. Las hemorragias casi siempre son venosas. Es decir, de la sangre que viene del extremo, en el caso del miembro, desde el extremo del miembro, viene hacia arriba, hacia el corazón. ¿Por qué? Porque la pared de la vena es más débil que la de la arteria, y además las arterias van mejor protegidas, los músculos van mejor protegidas que las venas. Las venas son las que menos protegidas van más protegido el nervio y la arteria. Por eso casi siempre las heridas suelen ser venosas. Imagínense ustedes que ponemos el torniquete y la sangre vuelve desde el extremo del miembro inferior, vuelve hacia arriba, y al llegar al torniquete no puede pasar porque el torniquete le impide que pase. Y entonces, ¿qué pasa con esa sangre? Que se derrama, si me permiten la palabra, por donde está la herida, por donde está el punto sangrante. ¿Esto qué quiere decir? Que el torniquete no solamente no está indicado, sino que está contraindicado. Lo primero que hay que hacer es taponar, vuelvo a insistir una vez más, comprimir con lo que se tenga más a mano. Si no se tiene nada, comprimir con el puño, pero comprimir sobre el vaso el punto donde está sangrando. Y corriendo para la enfermería, sea la hemorragia mayor o sea menor. Aquí traigo, arriba está el doctor García Padrón, que es el cirujano de la Plaza de Toros de Las Ventas, y abajo una fotografía del profesor Fernández Sume, que todos los de aquí de Cádiz lo conocemos porque estuvo aquí de catedrático, en paz descanse, y así estuvo como cirujano en muchas corridas de toros por toda esta zona del sur. Y me lo decía, el doctor García Padrón lo ha dicho muchas veces en televisión, cuando están televisando corridas, cuando asiste a algún torero, luego le hacen una entrevista en el callejón, y ha dicho muchísimas veces, yo se lo he oído, que no se debe de poner el torniquete, que el torniquete está contraindicado, que con el torniquete lo que hace es que sangra más, pero los toreros no hay manera de que lo entiendan. Yo se lo he dicho a muchos, y se lo puede usted decir ahora mismo en el callejón de la plaza a un torero, y 5 minutos más tarde hay una herida, y coge, se quita el corbatín y va corriendo y le pone el torniquete. Y eso me lo decía el profesor Fernández Sume. Es imposible, se lo dice, por mucho que se lo diga, ellos siguen haciendo. Nosotros
publicamos 2 artículos, uno en el 16 y otro en el 17. En el 16 decía, y siguen con el torniquete, porque decía, le decía a los banderilleros, a los toreros, por lo que hablaba, que no te pongan el torniquete, no pongan el torniquete, que es peor, que sangra más. Nada, pero ellos seguían haciendo. Y el otro decía, errores que se perpetúan, y me refería a 2 errores. Uno es el del torniquete, poner el torniquete cuando está contraindicado, y muchas veces poner el torniquete y sigue en la plaza, y sigue sangrando, pero sangrando más que si no tuviera el torniquete, porque generalmente no lo aprietan tanto como para que corte la sangre a nivel arterial. Y el otro error que tienen, no sé cómo llamarlo, error, un disparate muy grande, y es que dice, cuando un torero mete la espada, pega una estocada y el toro no cae pronto, dicen entre ellos, entre los toreros, sácale la espada, porque al sacarle la espada le entra aire por la herida y el toro se muere. Eso, como ustedes comprenderán, es un verdadero disparate, por no decir otra cosa. ¿Cómo va a entrar aire por esa herida? Entonces, cuando operamos una persona y la tenemos abierta, hasta entrar aire, ¿qué pasaría? Entonces yo le pregunté a un torero, oye, ¿por qué decís vosotros que entra aire por ahí? Dice, porque al sacar la espada, los que estamos cerca, se oye como un gorgojeo, como si fuera aire, y es aire. Pero ¿saben el aire de dónde viene? La espada estaba atravesando como ha producido una motora, y al sacar la espada sale un poquito de aire, al sacar la espada. Y eso es lo que ellos oyen y consideran que es que el aire entra y mata al toro. Por eso decía, los errores que se perpetúan. Bueno, pues a los pocos días de publicar, a los 4 días de publicar este artículo, Antonio Ferrera, que se ve aquí abajo, tuvo una acogida, y se ve como en la pierna, en esta pierna ahí está sangrando, la media ya está, no sangraba mucho, y el banderillero que andaba por allí más cercano se quitó el corbatín, salió corriendo y fue a ponerle torniquete, y él cogió y lo tiró y dijo que no quería torniquete. Y yo pensé, pensando bien para mí, pensé, ha leído el artículo probablemente en el que decía que no se debería de poner torniquete. Lo cierto es que no se lo puso, pero después he visto que sí que en alguna otra ocasión se lo han puesto. En conclusión, no se debe de utilizar el torniquete, y menos para seguir toreando. La hemorragia se debe de cohibir taponando con lo que se tenga a mano, comprimiendo sobre ese sitio todo el tiempo que haga falta, pero es que no puede pasar mucho tiempo. Si un torero tiene una acogida y está sangrando, no debe de pasar más de 1 minuto sin que el torero esté ya en la enfermería. Lo tienen que coger y corriendo una persona comprimiendo y los otros llevándolo, y que esté en la enfermería en manos del médico, y el médico es el que sabe ya allí lo que tiene que hacer. Quizás en un caso de hemorragia muy copiosa, se está comprimiendo y al mismo tiempo por encima se le pone el torniquete, pero ya digo, es que casi no va a dar tiempo a ponerle el torniquete, porque es que debe de estar inmediatamente dentro de la enfermería. Otra cosa importante es que con una herida sangrante quedarse en el ruedo toreando es un error. Generalmente lo hacen, y lo hacen muchas veces, y además con el torniquete, que está sangrando más que si no tuviera el torniquete. Sigue perdiendo sangre y luego le costará más la recuperación. La herida se puede extender, y además la herida está puesta a la arena, a la suciedad que hay, a las infecciones, a todo. Por lo tanto, es un error que da aquí. Hombre, en algún caso en que se ve que sangra muy poquito, no hace falta poner el torniquete. Si quiere quedar un par de minutos o 3 para matar el toro, que no lo había matado, puede hacerlo, pero normalmente si está sangrando, si es un sangrado moderado, aunque no sea muy grave, pero moderado, debe de irse para adentro y que el médico lo atienda. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Comino. Si les parece, escuchamos las 3 intervenciones y luego pues entramos en debate. A continuación, el doctor Guillermo Machuca Portillo, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, doctor en Medicina y Cirugía, médico especialista en estomatología, diplomado en periodoncia clínica por la Universidad de Gotemburgo, catedrático de la Universidad del Departamento de Estomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, director de dicho departamento, académico de número de la Academia de Ciencias Odontológicas de España, correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, y
miembro de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España. Es diplomado en castas y encastes del toro de lidia por dicha asociación y coordinador de las secciones sobre tauromaquia Antonio Cuadri de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. Pues cuando quiera, profesor Machuca. Muchas gracias. Bueno, mientras esto se va abriendo, excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, cada vez más en mi vida se da la circunstancia del dicho del poeta que fue generalmente el que se considera el creador de la generación del 27, Fernando Villarón, que decía que el mundo se dividía en dos, Sevilla y Cádiz. Y en mi caso, pues como se ve en las imágenes, cada vez más de tiempo inmemorial mantengo el abono de la Plaza de Toros de Sevilla, de la gaditana Plaza de Toros del puerto de Santa María, y vamos también a la Plaza de Toros de San Lucas de Barrameda, donde voy y vengo habitualmente, y casi ya me paso mi vida entre Sevilla y Cádiz, con lo cual... de tal manera que considero que mi participación en esta mesa, lo he estado comentando antes por ahí en Petit Comité, se debe a unos pocos motivos. El primero de ellos, y principalmente y por encima de todo, es a la generosidad y a la amistad de vuestro compañero, el ilustrísimo doctor Romero, que viene conmigo a los toros, que disfruta mucho, que hablamos de esto, y él pensó que yo podía contarles algo que les interesara, cosa que bueno, espero que por lo menos que no se aburran. La segunda es mi afición a la tauromaquia. Mi afición a la tauromaquia es extensa, antigua, desde mi más corta infancia, y me ha hecho, bueno, pues considerarme uno de los bienaventurados. Agapito Maestre, que es la persona que está en el extremo de ahí de la diapositiva de abajo, donde hay un montón de personas sentadas, que es un filósofo, dice que los aficionados a los toros somos los bienaventurados. Él tiene un escrito y un esto muy interesante, muy bonito, que además hace poco lo comentó allí en Sevilla, y bueno, yo me considero uno de los bienaventurados, y esa bienaventura me ha hecho dar la vuelta a España prácticamente y a tener montones de amigos en todas partes de España aficionados a los toros, catalanes, mallorquines, vascos, y gente que hacen que el dicho famoso de que los toros vertebran a España, pues sea cierto, los toros vertebran a España. Probablemente eso sea uno de los motivos por lo que quieren eliminar los toros, para que no vertebren a España. Y el último motivo es que, bueno, pues en un momento dado se me ocurrió, un poco impulsado por mi compañero, el profesor Daniel Torres, que es una persona de una inquietud absolutamente tremenda, como bien sabe Manuel María y vuestro presidente del Colegio de Estomatología, de Odontología, perdón, que hizo los cursos de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros, y bueno, tengo cierto conocimiento a partir de estas circunstancias, sobre todo de temas de reglamentos y demás. De cualquier forma, el que hablemos aquí ahora, o yo me pongo aquí a contarles ahora cosas sobre la reglamentación de las enfermedades de la Plaza de Toros, que creo que son muy importantes, y además ya sé que entre el público hay personas que han presidido, personas que son delegados gubernativos, que han estado en las enfermerías, pues tendrán mucho más que decir que yo, y saben que este es un tema pues realmente fundamental, sobre todo para los médicos, los profesionales de la medicina, y para salvaguardar la salud de los toreros. Aunque a mí realmente, cuando hablo de toros, lo que no me gusta es hablar de eso, porque para mí el toreo es un arte, y como dijo Curro Romero, cumple las máximas fundamentales que tiene que tener el arte, que es armónico, o sea, el arte es prácticamente armonía, y además tiene la capacidad de parar el tiempo, con lo cual el toreo cumple todas las condiciones de lo que es el arte. Cuando uno va a ver una película muy buena, muy larga, Ben-Hur, pasa el tiempo y no te has enterado. Pero cuando es muy pesada, aunque dure 90 minutos, sales de allí pegando cabezadas. Y en el toreo se logra parar el arte, es parar el tiempo, como en algunos de los momentos que vemos ahí, a Pepe Luis Vázquez, padre e hijo, a Juan Ortega, logran parar el tiempo. Con lo cual es un arte, y a mí es de lo que me gusta hablar. Pero la realidad es que, como dicen los taurinos, el hombre propone, Dios dispone y el toro lo descompone. Y entonces, yo creo que en este momento el toro es un animal muy peligroso, que realmente genera unas situaciones realmente complicadas, un animal salvaje, y yo creo que debíamos de escuchar al propio maestro Romero. Bueno,
está claro, ¿no? O sea, el torero llega a los toros, el torero sabe a lo que va, no son tontos, sabe a lo que va y va a someterse a una situación de un peligro extremo, donde hay unos animales de una agresividad extrema que van a ocasionar muchos problemas. Yo creo que el primer momento, la primera toma de conciencia real de que las enfermerías y la situación de los toreros pueden ser determinantes a la hora de solucionar problemas, ocurre en agosto del 47, cuando un toro, el toro bailador de Miura, mata a Manolete en Linares. Por cierto, la mesa que ven ahí, esto es de hace un par de años, es la mesa donde se atendió a Manolete en Linares, que todavía sigue en uso en la enfermería de la Plaza de Toros de Linares. Entonces, resulta que en aquel momento se ha vuelto de la Segunda Guerra Mundial, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ha habido una cantidad de avances farmacológicos, técnicos, quirúrgicos enormes, y se piensa que, bueno, que la situación esta de cuando murió Joselito y demás, pues va a revertir, ya los toreros pues no van a morir de esa forma en las plazas de toros, pero sin embargo se concatenan una serie de circunstancias adversas y aparece el fenómeno mayor que había en el mundo taurino en aquel momento, una persona que parecía indestructible, capaz de liderar a todos los toros, lo coge un toro, hay una concatenación de circunstancias adversas, que no, bueno, podemos hablar después de ellas, pero que de las cuales se ha hablado mucho, no había ni siquiera paños estériles, le ponen en lo alto de la mesa de quirófano esto un capote para atenderlo, problemas de plasma, problemas de todo tipo, y Manolete se muere. Y entonces la gente toma conciencia de que eso, y hay un primer inicio de reglamentación más extensa del tema de las enfermerías. Y el día que cambia todo, el día ya que a partir de ahí empiezan ya a plantearse las cosas de otra manera, es en septiembre del 84 en Pozo Blanco, que es la jornada y fallecimiento de Paquirri, que además se da la circunstancia, por todos conocidas, que es retransmitida en directo, es la muerte en directo de este hombre y se ve, o sea, todo el que tiene cierto conocimiento ve también la concatenación de errores y de fallos que se producen y de desgracias para que este hombre, que también es un torero muy poderoso, fallezca. El hecho de que se haya cambiado toda esta reglamentación y que ahora está todo mucho más estructurado hace que, por ejemplo, jornadas mucho más recientes y muy parecidas a la de Paquirri, como la de José Tomás, pues el torero pudo salvar la vida, salvar la pierna e incluso volver a torear después. Pero en aquel momento pues fue totalmente imposible. Cuando hice el curso que les comenté delante, una de las cosas que nos recalcaban y que nos decían para formarnos, los que en un momento dado pudieran aparecer como presidentes de Plaza de Toros, era que una de las cosas imprescindibles que teníamos que tener era la atención y el estar pendiente de que toda la enfermería y todo el equipo médico, humano y material estuviera organizado, estuviera perfectamente organizado. Y que teníamos que atender específicamente a un Real Decreto, el Real Decreto 1649 de 1997, y que se lo teníamos que tener por delante, en la cabeza y pendiente siempre, porque ese es el que regula toda la situación de la Plaza de Toros. De tal manera que si el presidente y en ciertas ocasiones el delegado gubernativo pues no están atentos y pasan cosas que no tenían que ocurrir y no está todo organizado, la responsabilidad pasa a ser tuya. Y esto es pues realmente un problema. Y además también hay otro problema sobreañadido, y es que en la idiosincrasia actual de nuestro país hay 6 reglamentos taurinos. Hay uno general y 5 por determinadas comunidades autónomas. Y esto complica todo enormemente. Lo que pasa es que con respecto al tema sanitario, todo está regulado y hay muy pocas variaciones con respecto al Real Decreto del 97. Por lo cual quiere decir que básicamente yo lo que voy a hablar es de este Real Decreto, voy a intentar aburrirlo, hacerlo de una manera para que tengamos una visión muy general y diré 2 o 3 cosas en relación con el reglamento estándar. Hay 3 aspectos fundamentales en el Real Decreto que toda persona que tenga que hacer la gestión de un espectáculo taurino y demás tiene que tener en cuenta. La primera es que es una infracción muy grave, extremadamente grave, el incumplimiento de las medidas sanitarias. O sea que todo el que va a gestionar y a presidir un festejo taurino, aquí hay personas que lo han hecho, una de las cosas primero que tiene que estar pendiente es de la enfermería. Lo segundo, que cada tipo de festejo tiene unas exigencias mínimas, con lo cual hay que saber más o menos cada tipo de plaza y tipo de festejo qué exigencias tiene. Y que las reglamentaciones estas particulares de las comunidades autónomas no vaya a ser que en un momento dado te metas en un lío porque hay un epígrafe en la comunidad autónoma que tú no lo respetas. Desarrollando el mencionado Real Decreto, lo primero que te aclara el Real Decreto como norma general es que todas las plazas
tienen que tener un servicio médico quirúrgico. No es posible que ninguna plaza de ningún tipo pueda dar un festejo taurino sin tener ese servicio. Que además el servicio tiene que estar próximo al ruedo, con acceso directo al ruedo y con una posibilidad de evacuación del personal herido hacia afuera, hacia un hospital, también perfectamente organizado. Aquí pondré varias fotos de la Plaza de Toros de Sevilla, porque es mi plaza, entre comillas, es donde habitualmente más voy a los toros de maíz, es la que mejor conozco. En la Plaza de Toros de Sevilla, en el año 2008, se derribó y se reabrió una puerta que se había cerrado por motivos de aumentar el aforo de la plaza y demás, que es la que se llamaba la Puerta del Despeje. Se reabrió de nuevo, aquí tenemos una foto de antes y después, para mejorar la situación de la enfermería, y después veremos algunas fotos de los quirófanos, que son casi como los mejores que puede haber en el Hospital Virgen de Rocío. Y entonces tenemos el acceso directo a la plaza, está muy próximo, y una salida directa a la calle Adriano, donde puede haber, después la veremos, una UCI. La empresa es responsable de que esto se cumpla y tiene que tener dispuestos todos los elementos. Es responsabilidad suya, del empresario, de que esto funcione. Si el empresario no tiene esto, pues no puede dar toro. Y si se dan toro y se deja que el empresario haga lo que le dé la gana, si pasa algo, la culpa es del delegado gubernativo o del presidente que los ha dejado. Eso es simplemente la situación. Se va pasando la pelota de la responsabilidad. Las instalaciones, pues siempre en términos generales tienen que tener dimensiones adecuadas, mobiliario quirúrgico adecuado, iluminación, agua corriente, teléfono, en fin, eso en términos generales. Y ya lo que es mucho más interesante es cuando nos metemos en los requisitos específicos de cada una de las plazas. Las permanentes que pueden ser de primera, segunda o tercera categoría, en este caso están igualadas a la hora de las prestaciones que tienen que dar. Tienen que estar los quirófanos y las enfermerías en locales fijos de uso exclusivo. No vale que una plaza de tercera ponga una carpa al lado de la plaza de toros para ir a atender a los toreros, porque al ser una plaza de tercera tiene que tener un local fijo. Y tienen que tener sala de reconocimiento, como vemos ahí arriba, la sala de reconocimiento, la sala de lavado y de desinfección. El quirófano, ese es el quirófano de la Plaza de Toros de Sevilla actualmente. Es un quirófano, bueno, tienen hasta microscopios, tienen de todo. Es un quirófano prácticamente como algún hospital de primera categoría. Los revestimientos, todo, es exactamente igual. Y la sala de recuperación también al lado. Fíjense que la sala de reconocimiento en algunas plazas, esta es la Plaza de Toros de Pamplona, en algunas plazas es absolutamente fundamental, porque es donde hacen el cribaje para según qué atención van a tener los heridos. En Pamplona es fundamental porque después de los encierros, en la sala de reconocimiento están continuamente viendo heridos, que unos van a un hospital, otros van a otro y otros simplemente los arreglan allí y les hacen una cura. Las temporales o móviles pues también tienen que tener cercanos toda esta zona, pueden tener una caracola, un elemento prefabricado cerca, una carpa, pero que esté perfectamente organizada, porque tienen que tener también su quirófano, su sala de cura y todo ese tipo de circunstancias. Y con respecto a los materiales y el aparataje, no me voy a entretener aquí porque sería tedioso, pero tienen que tener toda la equipación de un quirófano, lo que pasa es que yo siempre digo, de un quirófano de 1997. Realmente la equipación de Madrid, Sevilla, Pamplona, Bilbao está muy por encima de lo que exige el Real Decreto, porque todos esos quirófanos están actualizados, porque el decreto no se ha actualizado y entonces el decreto está en 1997, pero prácticamente todas esas plazas tienen perfectamente organizado este tipo de historia. Todo este material y todo ese equipo, porque el equipo, ahora hablaremos del equipo, también tiene que estar dispuesto al menos una hora antes. Si una hora antes del festejo no está todo reglamentariamente organizado, lo más aconsejable es que el presidente de la corrida o el delegado gubernativo diga, esto no puede empezar. Hace poco en Canal Sur televisaron una corrida en Guillena, en la cual el presidente dijo que no se empezaba la corrida, porque la UBI le faltaban cosas en la UBI, que hasta estuvieron en la UCI móvil, hasta le estuvieron casi criticando los que estaban hablando allí, y fue el propio Ruiz Miguel, que saben que comenta los espectáculos en Canal Plus, dice, no hombre, esto es una barbaridad, el presidente está haciendo perfectamente. Estuvo aquello parado haciendo entrevistas a unos y a otros una hora, hasta que el presidente dijo que se podía empezar, porque ya estaban allí las UBI móviles.
Fíjense las UBI en la calle Adriano, cerca de la puerta de esto, la UBI tiene que estar perfectamente equipada y además la empresa tiene que tener contratado con un hospital de referencia, tiene que tener contratadas las evacuaciones según qué tipo de hospital. Eso es responsabilidad de la empresa. O sea, no puede ser que salgan de allí, ahora qué hospital vamos. Tienen que tener ya un hospital por parte de la empresa perfectamente organizado. Con respecto al personal, después haremos algunos comentarios. El personal lo nombra la empresa. La empresa tiene libertad de potestad de nombrar al equipo médico. Habitualmente los que son responsables, que son la mayoría, pues se asesoran, a lo mejor pueden venir incluso a la Academia de Medicina de algún sitio, la Facultad de Medicina, si no tienen idea, oye, ¿quién podemos aquí? ¿Quién dejamos de poner? ¿Quién sabe hacer estas cosas? Sabéis que hay en España hay una serie de equipos médicos muy consolidados. Aquí tenemos el del doctor Vila de Sevilla, que ahora pues el doctor Octavio Mulet, pues que estaba en el equipo inicial, es el que lo lleva ahora allí en Sevilla. Son equipos con reputación y que tienen una tradición en estos sectores. Tienen que cumplimentar unos partes estadísticos, el famoso parte de lesión, herida grave, herida menos grave y todas estas cosas. Y además tiene que haber una plantilla que tiene nominal, o sea que hay que repasar nominalmente que cada persona está allí y que cada uno tenga las atribuciones. Es obligatorio en las corridas de toros, de rejones y novilladas picadas y en los festivales picados que haya un jefe de servicio, que el responsable es el que va a firmar que está todo en orden y le va a dar esa firma al delegado gubernativo, que es el que va a recepcionar la firma y que tiene que comprobar, o el presidente en su caso, que realmente está todo bien. Pero el responsable es el jefe del servicio. Y el jefe del servicio tiene que ser especialista, médico especialista en cirugía general y traumatológica. Está así especificado en el Real Decreto. Tiene que haber un primer ayudante que debe ser especialista en alguna especialidad quirúrgica. Puede ser obstetricia, médico-quirúrgica. Con lo cual, bueno, pues ahí también habría un poquito de debate en un momento dado. Y después tiene que haber un primer ayudante un segundo ayudante que puede ser un graduado en medicina. O sea, cualquier médico, puede ser un dermatólogo, o, bueno, también tendría cierta habilidad quirúrgica, pero puede ser un internista, pues graduado en medicina. Anestesiólogo, es obligatorio un especialista en anestesiología, y después graduado en enfermería. En el resto de los espectáculos, novilladas no picadas, algún otro tipo de festival que haya, sin picadores, pues tiene que haber un especialista en cirugía general y un graduado en medicina. Ya no te exigen más cosas, un graduado en enfermería. Para las escuelas taurinas se conforman con tener un botiquín y un sistema de transporte importante. Simplemente el reglamento andaluz. Este es el borrador del reglamento andaluz, de esto que se va a aprobar dentro de poco. ¿Qué han incluido con respecto al tema de han modificado? O sea, no se han preocupado. Está puesto lo mismo, prácticamente se refieren al Real Decreto y seguimos con el Real Decreto del 97. Realmente, pues no sé exactamente muy bien qué es lo que estarán buscando con esto. Yo lo que sí les puedo comentar es que hace un mes se llevó a cabo en Sevilla el 24º Congreso Internacional de Cirugía Taurina. Y yo he tenido acceso a las conclusiones del mencionado congreso. Y creo que son muy interesantes. Son muy interesantes y creo que después para el debate y para todo lo demás pueden dar pie a determinadas preguntas, ¿no? Por ejemplo, se llega a la conclusión que las plazas de primera, segunda y tercera categoría, en estos momentos las enfermerías las enfermerías permanentes están reguladas y equipadas. O sea, los cirujanos que se reúnen ahí creen que además es internacional, había gente de México, gente de Francia, en general están reguladas y equipadas. O sea, los toreros en estos momentos pueden tener bastante seguridad en esas plazas. Las portátiles. En las portátiles dicen que, bueno, que están razonablemente equipadas. Hay que tener en cuenta que el hecho de la eficacia de las UCI móviles, yo creo que eso ha hecho que realmente esto mejore muchísimo de los tiempos de Paquito y demás. Pero el problema grave ahora mismo en cuanto a las enfermerías de la plaza de toros está en los festejos populares. Los festejos populares, esto de la carrera del toro, bueno, no hablamos de Pamplona, porque Pamplona está perfectamente regulado, pero el pueblo de no sé dónde que saquen 3 toros y no sé cuánto, bueno, eso es tremendo, eso está en total desamparo. La dotación es particular de profesionales sanitarios que aparecen por allí, hay algún que otro quirófano móvil. Tengan en cuenta que el 80% de los percances taurinos relacionados con los toros ocurren en estos festejos, el 80%, y la mayor parte de los decesos.
La mayor parte de las muertes por heridas de asta de toro son en los los festejos populares. El doctor Flores, padre del presidente del Colegio de Estomatología, del Colegio de Dentistas de Sevilla, creo que se ha jubilado ya, era el médico de la Plaza de Toros de Linares, por eso nos dejó entrar a ver esto y demás. Y él me dijo que llevaba muchísimos años, era un hombre muy mayor, y llevaba toda su vida haciendo festejos taurinos en varias plazas de segunda, de tercera habitualmente. Que él afortunadamente nunca había tenido que asistir a una muerte, había tenido cosas muy graves, pero nunca a una muerte, pero que había tenido que atender muertes por asta de toro, porque también iban a festejos populares, porque lo llamaran, y que allí había tenido varios percances. Decía que eso era un horror y que eso tenía que estar regulado. También clamaban por una serie de cosas, por ejemplo, como una carta de salud en la historia clínica de los toreros. Clamaban los profesionales por una carta de salud de manera que ellos llegaran, un torero, a la enfermería y supieran las patologías que tenía y demás, que ahora hay muchos recursos para este tipo de historias. Y por una formación específica. Porque claro, sí, bueno, cirugía traumatológica, algunos dirán que más que menos, pero parece ser que el curso de experto universitario en asistencia médico-quirúrgica de la Universidad de Valencia está teniendo mucho éxito porque las personas que al final acaban yendo como profesionales a la enfermería, creo que van muchos de ellos a hacerlo porque realmente le dan una orientación muy adecuada de algo muy específico. Bueno, y ya voy terminando. Simplemente me gustaría hacer lo primero expresarle pues que para mí ha sido un honor enorme que la Real Academia de Medicina de Cádiz me piense que yo pueda contarles aquí algo medianamente interesante, y me gustaría despedirme con una de las palabras de un personaje célebre ya en la historia de la tauromaquia, que es Juncal que fue creado por mi admirado don Jaime de Armiñán, y en el que decía lo siguiente: yo tengo la suerte de haber conocido, Juncal está basado en el abuelo de la actriz Paz Vega. El abuelo de la actriz Paz Vega es el personaje que Paco Raval imitaba a la hora de hacer Juncal. Y su hijo, que es banderillero, que fue banderillero, está ya jubilado, que es Manuel Campos Campito, que es ese que está allá a mi lado en los toros, se parece físicamente un montón al papel, es prácticamente un retrato de su padre. Y vas con él y parece que vas hablando con Juncal por la calle, ¿no? Y entonces Juncal decía una frase muy bonita que no era de él. Esta frase realmente era del Papa Negro, del padre de la dinastía de los Bienvenidas. Decía, todos giran el mundo alrededor de los toreros. Los músicos existen para inventar pasodobles, toreros. Los poetas para cantar a los toreros. Los médicos para curar a los toreros. Los arquitectos para construir plazas de toros. Los pintores para pintar a los toreros. Y las mujeres para querer a los toreros. Así que, como diría Juncal, señores cirujanos, tomen nota. Así que muchas gracias Muy bien, muchas gracias, doctor Machuca. Y a continuación va a tener la palabra el doctor Rodríguez Brioso, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Cádiz, médico estomatólogo por la Universidad Complutense de Madrid, odontólogo titular del Servicio Andaluz de Salud durante 36 años, diplomado por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Junta de Andalucía en Epidemiología y Enfermedades Orales, académico correspondiente de esta institución, titular del Premio Doctor Ángel Rodríguez Brioso, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, presidente de la Comisión Nacional de Intrusismo del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, colegiado honorífico de Cádiz y medalla de oro del Colegio, presidente de honor, Premio Santa Paulina del Consejo General de Dentistas de España, teniente de alcalde responsable de los servicios sanitarios del Ayuntamiento de La Línea, hijo adoptivo de La Línea, y fundador y director de las Jornadas Taurino-Culturales de la ciudad de La Línea, y más de 30 años formando parte del equipo médico de todos los equipos médicos de todas las plazas del campo de Gibraltar, junto al doctor Ramón Argüelles. Así, cuando quiera, doctor Rodríguez Brioso, tiene la palabra.
Ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, muy buenas noches. Quisiera que sepan perdonar que mi intervención va a ser más modesta que la del profesor Comino y la del profesor Masuca, y quizá un poco más árida, porque voy a tocar mucho o el tiempo que pueda dedicar a acogida en el ámbito taurino. Si me lo permiten, quisiera hacer algunas consideraciones brevemente antes de ponerle mis 25 años de experiencia en la enfermería del campo de Gibraltar. Su justificación está en mi relación personal desde mi juventud con el doctor Fernando Ramos Argüelles, al que admiré, respeté y del que tanto aprendí, pues el depositario de la Gran Cruz de Beneficencia era, en términos coloquiales, otro gran torero. Mi afición viene de largo. En cualquier entrevista frecuentemente se dice en el mundo del toro: maestro, ¿cuándo toreó usted su primera vaquilla? En mi caso, sin ser torero ni por supuesto maestro, contestaría: pues mire, un 13 de julio de 1947, cuando acompañando a mi padre presencié una corrida en la plaza de la Línea de la Concepción, y el cartel lo componían Joaquín Rodríguez Cagancho, Gitanillo de Triana, y Manuel Rodríguez Sánchez Manuel. Un mes antes del trágico suceso de Guitar. El Dígame, el Ruedo y cuantas revistas taurinas caían en mis manos, con ansiedad las devoraba. No es momento de relatar las vueltas que me ha dado la vida en diferentes aspectos, pero sí decirle que una de esas vueltas fue cuando el doctor Ramos, antes aludido, me invitó generosamente a formar parte de su equipo médico en toda la plaza del campo de Gibraltar. Decía Octavio Paz: los toros son poesía, y aunque poeta no soy, sí respeto mucho al mundo que los rodea, al que algunos lo atacan, quizás cumpliendo órdenes, si no nos explicarían recientes acontecimientos que rozan un manifiesto ridículo con un total desconocimiento del mundo de la cultura, y subrayo estas palabras en defensa de la tauromaquia. Porque se toman actitudes y se dicen cosas que solo las entiende quien o quienes son los autores de las mismas. La poesía, la música, la pintura, la literatura, muchos premios Nobel forman parte del núcleo duro de la tauromaquia. Seguramente desconocen que, por ejemplo, los intelectuales españoles rindieron un grandioso homenaje a Manolete aquel 14 de diciembre de 1944 en el restaurante Largi de Madrid, al que el monstruo cordobés asistió elegantemente vestido con un traje corto y el resto de comensales con un protocolario saqué haciendo honor al acto. También, en una tertulia, Valle Inclán, que ya no sabe cómo halagarlo, le dijo a Belmonte, aún siendo novillero: Juanito, solo te falta morir en la plaza. A lo que el llamado Pasmo de Triana le contestó: se hará lo que se pueda, don Ramón. Ni que Ignacio Sánchez Mejía fue torero, pero también intelectual y escritor, que generosamente fue el mecenas de la generación del 27. Sí, Sánchez Mejía, del que alguien dijo: no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Pues este alguien era Federico García Lorca. Sí, el mismo que dijo aquello de la tauromaquia es la fiesta más culta que hoy hay en el mundo. Ni que Rafael Alberti actuó de banderillero en la plaza de Pontevedra a las órdenes del mencionado Sánchez Mejía. Recordar al cardiólogo, al poeta Rafael Dullo, autor de aquel romance, a un miembro de la monarquía, a la saca: dame la mantilla blanca que llego tarde a la plaza, o tantas y tantas cosas que te podían decir. También que Miguel Hernández fue el principal colaborador de don José María de Cocío para la publicación de su mundialmente conocida obra Los Toros, y como remedio para paliar la manifiesta incultura de algún que otro miembro de ese grupo a sueldo que tanto perjudican a la fiesta nacional, sí, nacional con mayúsculas, les enviaría estas próximas navidades el libro Toros y Cultura de Andrés Amorós. O si queremos que obtengan una vasta cultura sobre lo que significa la tauromaquia,
les acompañaría la magnífica obra El toreo. Conócelo y entiéndelo, de la que es autor el profesor Rafael Comino. Como resumen, dice Ortega y Gasset en su Tratado Taurino, la historia del toreo está ligada a la de España, y tanto que sin conocer la primera resulta imposible comprender la segunda. Yo no pretendo ser como Daniel Perea, al que la afición de Madrid consideraba el primer propagandista de la fiesta nacional. Alguien se preguntará, ¿qué hacía un dentista en un equipo médico de una plaza de toros? Y ya es hora de ir dejando muy claro que antes que nada soy médico, humildemente sometido al juramento hipocrático, al que siempre fielmente he respetado. Algeciras, La Línea, San Roque, Tarifa, Los Barrios, Castellar, Jimena, en concreto el campo de Gibraltar. Hay importantes datos muy a tener en cuenta antes de seguir adelante. Algeciras, su plaza, de 1969, pero existió otra, de 1868, San Roque, de 1853, La Línea, de 1883, rebozada, en 2022, Los Barrios, La Montera, la única que tiene nombre de torero, del año 2000. Pues sí, Tarifa, 135 años. Pues sí, esto era nuestros campos de juego. Mucha atención despertó en mí el libro Diálogo con Navegantes y la conversación que José Tomás mantuvo con él después de recoger el premio Paquío en 2012 y en el que también participa el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Como sabrán, Navegantes fue aquel toro que tuvo al de Galapagar en la antesala de la muerte en Aguascalientes, en México, un 24 de abril de 2010. Y en esta amigable charla los dos mutuamente se justificaron. Yo crear arte, dijo el maestro, y compréndelo, le contestó el cornúpeta. Mi misión era cogerte, así que estamos en paz, siempre lo vas a ser tú el que gane la pelea. De ahí que necesario sea que en toda plaza de toro tenga que existir un lugar llamado enfermería dotado de los medios necesarios para que los compañeros de navegantes no se salgan con la suya. Sí, como os decía, en esos lugares permanecí durante más de 25 años acompañando a un cualificado equipo. Pero es que también mucho me hace pensar otro libro, Crónica de Sangre, 400 jornadas mortales y algunas más. Cogidas mortales, gravísimas, defectos mutilantes, invalidantes, óseas. Sí, son los toreros los receptores de las mismas. Sí, señores, esta podría ser la selecta clientela de ese lugar al que antes me he referido, llamado enfermería. Así que no es oro todo lo que reduce. En definitiva, el torero se la juega cada vez que se pone delante de un toro y puede recibir una cornada en cualquier parte de su anatomía corporal. Quizá habría que recordar que Joselito el Gallo en Talavera de la Reina, el toro bailador, primero lo coge por el muslo derecho y después por el bajo vientre y con las tripas fuera, dice Mascarell, que llamen a Mascarell, sí, su médico de confianza. Que el espartero tuvo un encontronazo en el pecho con el toro Perdigón, que lo deja aturdido y posteriormente una cornada en el epigastrio que produce rotura de la vena porta y laceración hepática, con difícil solución en aquellos tiempos, con los medios que se disponía. Ignacio Sánchez Mejía falleció después de una delirante agonía, como consecuencia de una cornada del toro llamado Granadino. Que Rafael Ortega recibe la cornada más grande que se conoce en Pamplona en el 50, del toro trocador, cornada en el recto, antes de perder el conocimiento, dice, la he sentido en el cierre de la boca, es de muerte, la posterior intervención médica le salva la vida. Y así, Manolete, el caso de Manolete, el caso de Pajirri, con el avispado, que tiene que poner orden en la enfermería y después se entrega en las manos del doctor Garrido. Lo de José Cubero Gillo, que le parte el corazón el toro burlero, que Cubatito hace la misma faena con Montoliu, con Soto Vargas, lo hace un toro del Conde de la Maza. He hecho estas consideraciones para ratificar lo que he dicho, que la intervención médica puede ser necesaria a lo largo y ancho de toda la anatomía corporal. Por eso viene a colación cuando aquel viernes del 10 de julio del 92, en la 10ª Semana Taurino-Cultural que fundé y dirigí durante 15 años, tocando todas las facetas de la tauromaquia,
Tuvimos como invitado a la misma al doctor Ramón Vila Jiménez, cirujano jefe de la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, y a Javier de la Senda, el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, que rompieron plaza también con el valiente torero sevillano que estuvo también en la antesala de la muerte y arrebatada la misma por las prodigiosas manos del doctor Vila. Todos recordamos la portada del ABC con aquel chorro de sangre saliendo como un surtidor. Nos decía el doctor Vila la importancia de la equipación de las plazas de toros, la importancia de que los reglamentos estuvieran completamente claros, de igual criterio, era el doctor de la Senda, que también lamentablemente tuvo en Colmenar Viejo que firmar el parte de función de José Cobero Chillo. Pero, ¿qué condiciones deben reunir la enfermería de la plaza de toros? Ya ha sido expuesta magistralmente por el doctor Masuca. Una vida humana merece la misma atención, independientemente del lugar y de la categoría de la plaza. El toro es irracional, no conoce la plaza en que se encuentra ni le pide el carnet de identidad a quien con el dominio pretende crear una obra de arte. El toro no es ni de derecha ni de izquierda, donde algunos pretenden malintencionadamente encuadrarlo. Independientemente de la dotación humana y material de la enfermería, muy importante es el orden y la organización de los servicios que se prestan. Cuando ocurre un percance, la concentración en la misma de personas que nada aportan y sin uso entorpecen es inmediata. Así los ayuda, mozo de espalda, apoderado, empresario, cuadrilla, curioso, el sabio de turno, aficionados que hábilmente se cuelan y tantos otros que solo le guía la morbosidad. Los casos de Manolete y de Paquirre resumen el comentario. El de Sahara de los Atunes, herido de muerte, tiene que poner orden, y el de Córdoba se tuvo que privar en unos primeros instantes de la ayuda del doctor Luis Corso, jefe de servicio de hospital de Úbeda, que presenciaba la corrida en un tendido y quiso colaborar con sus compañeros. No pudo entrar en la enfermería por la aglomeración hasta que más tarde la policía pudo facilitarle la entrada. Doctor Corso, que tanto le ayudó al doctor Garrido y que advirtió al prestigioso doctor Jiménez Guinea lo peligroso de tomar alguna que otra decisión. Hace poco el doctor Rafael Flores me regaló 2 tomos de la obra Manolete, siempre en su pedestal, lo único que me faltaba para dar veracidad a un convencimiento personal. En definitiva, una de las cosas que peor he soportado, y repito, era la dificultad para mantener el orden y el silencio ante un percance por lo que sea. Recuerdo que en cierta canción entró un señor con un gran puro en su mano, inquiriendo explicaciones sobre el herido al que se atendía, y se le dijo: primero tire el puro y segundo márchese fuera y espere que se atienda, que se extienda el oportuno parte facultativo, y ante su negativa la policía fue quien lo puso en su sitio. Y no digamos la lucha con la prensa y medios gráficos que, salvo excepciones, anteponen el interés de su trabajo al respeto que merece el herido y todo lo que rodea el recinto sanitario. A veces el primer paso es despojar al herido de la vestimenta, acto íntimo, un herido que viene la mayoría de las veces impregnado de albero, de sangre, y además estamos ante una cirugía de imprevisto, una cirugía no arreglada para un sitio especial. No estamos en un hospital con todo previsto, y repito, no es una cirugía programada y reglada como en un quirófano. Nos podemos encontrar aparentemente con un puntazo, y en la exploración todo varía. Repito, la cornada, como hemos visto con anterioridad, puede producirse en cualquier parte del cuerpo. Las cornadas generalmente tienen forma cónica, un orificio de entrada y una base con varias direcciones. El pitón rota y hace destrozo, y puede seccionar vasos y nervios importantes. El torero siente la cornada, presiente la gravedad de la misma. Manolete, qué disgusto se va a llevar mi madre. Es grave, ¿verdad, don José? Y quiera acabará. Pero ¿quién componíamos ese equipo del que formé parte más de 25 años conmigo? Un cirujano jefe, un cirujano ayudante, un traumatólogo, un anestesista, un intensivista, 2 médicos colaboradores, 2 enfermeros, alguien más que no recuerdo, medios materiales suficientes, medicación adecuada, bolsas de sangre y, sí, una persona de mantenimiento. Es inevitable que una lámpara se funda, es inevitable
que un grifo no funcione, doy fe que los medios humanos y materiales nunca faltaron, aunque en algunos casos el recinto podría haber sido mejorable, pero también hay que comprender que algunas plazas son más que centenarias, como decía en mi introducción. También es razonable que la dotación de una enfermería, donde se dé cabeza uno o 2 espectáculos al año, no va a ser igual en Madrid, Sevilla, Valencia, Pamplona, Bilbao o Málaga. Muy importante ha sido para nosotros contar con hospitales de referencia, con cercanía, a decir verdad, nunca hicieron falta, aunque en sentido humano y material siempre hicieron su aportación. La tranquilidad de la proximidad de un hospital o centro sanitario en el campo de Gibraltar era un plus muy positivo. Al hospital de aquí, de la línea, incluso Puerto Real. La experiencia nos dice que si en la vida el tiempo es oro y en el cáncer el tiempo es vida, en el ámbito taurino, desde la acogida a la asistencia, la distancia es muy a tener en cuenta. Cierto es que desde los tiempos de José Cándido, aquel negrito afincado en Cádiz, que murió en una plaza portátil en el puerto de Santa María, o Pepeillo, o Pequete, herido de muerte por cocinero en Madrid, que minutos antes de fallecer dice aquello de doctor, es algo. Al momento actual todo y mucho ha cambiado. Y no digamos desde la aparición de la penicilina, y los toreros lo saben, y en deuda con el doctor Semi le erigieron un monumento en la Monumental de Madrid. Cierta es la admiración de los toreros por la clase médica y su confianza en la misma. He mencionado de Joséito cuando llama a Mascarell, Manolete, en un rato de lucidez. Ha llegado don Luis Sánchez Mejía, confía en el doctor Segovia, Luis Miguel Dominguín, manda a recoger al doctor Tamame, confiando que salve a Manolete. Paso por brevedad de la jugosa anécdota que me ocurrió con Dominguín con respecto al doctor Juan Antonio Vallejo Nájera, reflejada en el libro La Puerta de la Esperanza. No olvidemos la confianza puesta por muchos toreros en el doctor Mariano Súbez, Paquirri, avisar al doctor Vila, Miguelín, respecto al doctor Amor Güelles y los testigos del afecto que le tenía, Emilio Oliva, la jornada del 61, salvado por Ramos Argüelles, al que veneraba y comprobado por mí en más de una ocasión, en una comida familiar en casa del doctor Argesireño. Pepe Luis Vázquez con el doctor Líder Mozo, a quien tuve que recurrir para organizar un homenaje al gran torero del barrio de San Bernardo. Fandiño, dos titas, que me muero, su esperanza está en los médicos. Filito de Córdoba, me consta el gran respeto y admiración que siente por el doctor Rafael Comino, y fui testigo presencial en una extraordinaria conferencia sobre el torear, conceptos fundamentales del toreo, que su querido y admirado profesor pronunció en la 13ª jornada a la que antes me he referido en presencia del aludido maestro, y tantos otros que ratifican el título de esta convocatoria, tauromaquia y medicina. Los responsables de todo lo que son todos los que intervienen en el espectáculo, responsabilidad del presidente. Antes he escuchado al doctor Masuca decir el celo que tiene que tener un presidente porque la enfermería esté perfectamente equipada. Me creen si les digo que jamás vi a un presidente pasarse por la enfermería, y no miento si les digo que tan solo una vez en San Roque un presidente tuvo esa deferencia de preguntar si todo estaba en orden. Responsabilidad del empresario, que a veces escativan los medios, anteponiendo al equipo veterinario, a la prensa, aquellos que puedan ser beneficiables, pues de todo hay en la viña del Señor. Responsabilidad del propio torero, responsabilidad del apoderado, responsabilidad del jefe del equipo, que debe de tener, independientemente de su cualificación, la autoridad necesaria para dirigirlo. Personalmente, debe ser aficionado y seguir minuto a minuto el desarrollo de la lidia. Recordemos la distancia, el personal que interviene tiene que saber dónde está la enfermería. Recordemos el tiempo que se perdió con Manolete, y como experiencia, para ir aligerando el tema, ¿recuerdan ustedes
al que cuando un toro en la Real Maestranza de Sevilla cogió a Franco Cardeño, al que un toro le levantó coloquialmente hablando toda la cara, entrando por el maxilar, fusiladores con luz certeros, llegando hasta prácticamente el lagrimal, que se paseaba por la plaza con todo el faldón facial, dando vueltas, y que Televisión Española lo repetía una y otra vez con su sadismo habitual. Pues cierto es que una corrida muy parecida al diestro Víctor Méndez, escalofriante, le dio un toro en la plaza de Algeciras. Todos fuimos hasta la enfermería y el valiente torero entró sujetándose con su propia mano toda la zona de la llamada coloquialmente patada, y que un cuerno impetuoso y artifino le había levantado. Póngame un esparadrapo, doctor, que quiero matar al toro. La autoridad del doctor Ramos, que se negó a ello, lo intervino, solucionó el problema. Ejemplo de pundonor, vergüenza torera y responsabilidad. Pudo ser, y gracias a Dios no fue, el torero César Rincón en pleno auge, la muerte de Montelú y Soto Vargas en Sevilla, la del Grillo, el Comunal Viejo, las tres en el corazón, la sensibilidad de los espectadores muy patente, a flor de piel, muy cerca del besoparto, un toro metió su artifida ornamenta debajo de la saquetilla, la región pericoleal, y lo levantó como un pelele. Todos temimos lo peor, pero la divina providencia, una vez más, salvó al torero y estuvo aquí. 3 heridos en la misma plaza, en la misma corrida. Peor, Pedro Castillo, del que la prensa se hizo ampliamente eco. Voy a terminar con dos casos más. Una exigencia satisfecha. En el burladero, debajo de nuestro parco, un toro milagrosamente golpea a subalterno Paco Alcalde, a las órdenes de Rivera, por donde, en pleno vacilar, el doctor Ramos me mira, como diciéndome, algo tiene en la boca. Una vez la enfermería me pide que lo explore. Del primer molar superior izquierdo, increíble, pero cierto, se había desprendido una gran esquilda, o vulgarmente hablando, una gran lasca, que aparecía clavada en el límite entre paladar blando y paladar duro. Como yo siempre llevaba mi utensilio, los tenía allí, extraje la esquilda, le coloqué una gacita con anchapibrín y asuntos solucionados, después de que fuera reconocido por el resto del equipo para cerciorarse de que no había más problemas. La exigencia concluida fue que, estando yo en lo mío, entró Rivera Ordóñez y, al percatarse de que se le estaba explorando la cavidad bucal, dijo textualmente: hay que llamar a un dentista de guardia. Todos callaron, pero ante su insistencia el doctor Ramos al medio le dijo: lo está explorando un dentista. A lo que Rivera excitó: perdón, pero no me imaginaba que en el equipo hubiera un dentista. Y siguió el doctor Ramos: pues bien, estoy pensando en incorporar un ginecólogo. Cristina Sánchez acababa de tomar la alternativa y cerrábamos en aquel momento el tema de la mujer de los toros. La acogida de Juan Carlos Landrobe con la pérdida de Rómulo, de Manuel Díaz, el cordobés, también que momentáneamente con una acogida del Papa de Imperior le hizo perder la misión, que la recuperó al rato. La tragedia de San Roque, esa no la vive, la han contado. Y ahora le voy a contar un caso, el último. Los Barrios, Plaza de Toros La Montera, es la única en España con nombre taurino. Una inauguración triste. En cierta ocasión le oí decir al catedrático de Sociología y en aquel momento secretario de Estado de Educación y Cultura, Julio Iglesias, en la UIC, que los toros son el segundo espectáculo de Baza después del fútbol. Y esto viene a cuento por la Constitución Legal. 16 de abril de 2000 se celebró la acogida inaugural. Un ambiente impresionante, de borrados, un calor sofocante. Siempre estábamos en las plazas por lo menos un par de horas antes para revisar todo el instrumental, para que todo estuviera en orden. Al llegar a la nueva plaza, que se iba inaugurando, se impresionó la belleza de la misma y todas sus dependencias, construida y organizada con ilusión y esmero, haciendo honor a su emblema, la fruta del toro. Pasamos a la enfermería, que sería nuestro lugar de trabajo y donde nuestras intervenciones podrían en cualquier momento ser necesarias. Digno, pero no en consonancia con el resto del recinto,
en cuanto a espacio me refiero. Al trato de llegar nos avisa de un telespectador se ha mareado, agro y cierro comillas, como diría el político. Una vez el paciente colocado en la mesa de quirófano ya había fallecido, a pesar de que el asistente y la maniobra de reanimación fueron óptimas. La acogida empezó y si venía un herido o dos, ¿dónde se le atendía? Respetuosamente se colocó el cadáver en una única y pequeña habitación de esta y de muy escasas dimensiones. Se cerró la puerta con su familia que le acompañaba mientras se hacían los trámites. Ya terminó. Algunas consideraciones. Localización de la enfermería, espacio, fácil evacuación, mantenimiento, dotación humana, material, orden, para que no ocurran los casos de Paquito y Manolete, un cirujano jefe con preparación, fuerza y cuerpo de seguridad, que podamos contar con ello, estricto cumplimiento de la normativa vigente, de las plazas portátiles, conexión directa con la UBI, siempre tener muy claro un hospital de referencia. La verdad que de mi paso por la enfermería durante 25 años guardo un grato recuerdo. Taurinamente, la oportunidad de disfrutar de muchas faenas apoteásicas, como la del día 30 de julio del 90 en la plaza de toros de la oficina cuando Emilio Muñoz, el doctor Antonio Comello, de Cebada Gaga. Y efectivamente a las tertulias, el acostumbrado de campo, siempre acompañado de una merienda, eso sí, con ausencia total del dios Baco, por orden estricta del jefe del equipo. Y por qué no decirlo, personalmente jamás percibí el argumento alguno. Espero haber cumplido, y si consideran que no, recordaré la anécdota de Rafael el Gallo cuando le preguntaron: maestro, ¿no le molestan los pitos? Pues mire usted, no me molestan, y lo he estudiado detenidamente, contestó el videocargo, porque una pitada dura como mucho 15 minutos. La gente se cansa de pitar, pero una dura 15 días. Así que ya ve usted si merece la pena. Además dijo, el espectáculo tiene que seguir, que en el caso nuestro, según dice la convocatoria, es una mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Bioso. Y para dar cuenta de la mesa redonda, si les parece, empezamos desde aquí. Si tienen algún comentario a alguno de los ponentes o si quieren hacer algún tipo de aclaración, estamos por aquí, luego le daremos la palabra a la sala. Sí, preguntas sobre cualquiera de los tres. Bien, yo quería hacer algunas preguntas. Entiendo al profesor Machuca, que ha hablado del reglamento y las enfermerías taurinas de la Plaza de Toros, que no exige el reglamento que en la enfermería haya un ecógrafo. No lo exige, ¿no? En principio, que yo tenga conocimiento, no. Es que estamos hablando de reglamentos del año 97, que era lo que estaba comentando anteriormente. Sí, pero en el año 97 la ecografía en España ya estaba generalizada en todos los hospitales. Pero en la reglamentación, que yo recuerde, no aparece el ecógrafo. Evidentemente. Aparece un desfibrilador, por ejemplo. Sí, perdón. ¿Sí? ¿Terminar? Sí. Yo quería decir, yo creo que un ecógrafo en una enfermería taurina me parece que hoy en día es fundamental. De hecho, yo cuando era presidente de la Plaza del Puerto, fui presidente 3 años y después dimití por fidelidad a una persona que voy a decir a este respecto, que un crítico taurino de Madrid me llamó y me dice: ¿es verdad que has dimitido de presidente del Puerto? Digo, sí, pero si en este país no dimite nadie, como que ha dimitido tú. Por eso, yo ya tenía hablado y concertado con un ecografista para que en los días de corrida hubiera un ecografista allí, porque un ecografista puede ver
trayectorias de la cornada que no las puede, que a lo mejor se le pasan al cirujano en aquel momento. Y sobre todo hay algo mucho más importante, y es que puede ver sangre en la cavidad abdominal que de otra forma pasaría desapercibida. Y a este respecto tengo que citar el caso de un torero de Sevilla, que seguro usted le conoce, Manuel Escribano. Manuel Escribano tuvo en Sotillo de Adrada, un pueblo de Madrid, tuvo una acogida, un golpe, le dio el toro un golpe en el abdomen, en el hipogastro, en la zona derecha le dio un golpe, pero ni siquiera le rompió la piel. Fue a la enfermería después, cuando terminó aquello fue a la enfermería, lo vio el médico, me duele, bueno, no me duele mucho, tengo ahí una molestia, pero no me duele nada, de hecho no es nada, puedes irte, no pasa nada. Y se metió en la furgoneta y se fue con la cuadrilla, pero se iba sintiendo cada vez peor, que le estaba diciendo ya a los de la cuadrilla, oye, a ver si podemos llegar a algún hospital, porque yo siento que me estoy muriendo. Pasaron por Móstoles, afortunadamente Móstoles estaba cerca, llegaron a Móstoles, lo recibió el equipo de médicos de urgencia, y el cirujano de urgencia, uno de los cirujanos que estaban de urgencia, se le iluminó rápidamente una luz en el cerebro y dijo, corriendo para ecografía, que le vamos a hacer una ecografía. Le hizo una ecografía y tenía 3,5 litros de sangre en el abdomen, porque el toro, en el golpe, sin haber roto la piel, la misma presión había estallado la vena ilíaca primitiva. Y si el hospital hubiese estado unos kilómetros más lejos, pues probablemente hubiera muerto, porque desde la ecografía lo llevaron corriendo al quirófano, le abrieron y le curaron, y ahí está, que sigue toreando. Pero yo creo que el ecógrafo debería de implantarse y exigirse en todas las plazas, en las enfermerías de todas las plazas de toros. Y otra pregunta que quería hacer, ¿usted cree que el reglamento que hay se cumple? ¿En qué porcentaje cree que se cumple? Yo directamente no tengo experiencia, porque tampoco estoy yo en este tipo de historias, pero por lo que conozco a presidentes, pero lo que conozco son habitualmente de plazas de primera. En Sevilla, por ejemplo, y demás, el reglamento se cumple de sobra. Se cumple por encima de lo normal, ya sabéis que el quirófano que hay, tienen microscopios, tienen de todo, se cumple de sobra. En Madrid tengo conocimiento de que tienen hasta un sistema de cámaras en el cual hay una serie de profesionales, enfermeros, médicos, que no ven la corrida afuera, sino que la ven dentro, y cuando llega el torero saben ya las trayectorias, no sé cuánto, tienen como el bar allí dentro metido, una cosa tremenda. En Pamplona también tienen unos medios alucinantes. En Pamplona, por ejemplo, en el tema de los encierros, a mí una cosa que me maravilla es saber lo que son las gateras. En la entrada de la plaza donde se forman los follones, tienen abajo lo que le llaman las gateras, porque cuando la gente se mete ahí los arrastran hacia adentro para que no se forme el follón. Bueno, pues en cada gatera hay un médico y 2 enfermeros que atienden a la gente tirados en el suelo. O sea, entra la gente herida y en el suelo las tratan ellos. O sea, es una cosa tremenda. Estas plazas sí cumplen la normativa. Yo después estaba en la enfermería de la Plaza de Toros de Linares, que la llevaba el doctor Flores, el padre de Rafael. Pues la enfermería, yo incluso lo que pasa es que quería cortar un poquito esto, tenía un vídeo que habíamos hecho Dani y yo allí en la enfermería cuando estuvimos. Hombre, aquello es un poquito que cuando entras allí se te caen los palos de sombrajo, porque tienen una mesa quirúrgica más moderna, y después tienen la de Manolete, que si en un momento dado hay necesidad, la utilizan, y en esta es donde se atendía Manolete. Sin embargo, cuando te fijas, aunque aquello pues no tiene muy buen aspecto, lo básico de lo que hace falta lo tienen, tú te fijas que lo tienen. Y además tienen una UCI en la puerta. Yo creo que lo que está salvando mucho en otros tipos es la UCI en la puerta. Y los especialistas de UCI, que son una gente también, no solamente el cirujano que está allí, sino los otros, que son gente muy avezada en catástrofes y en cosas de estas, y en que el torero llegue vivo, si es posible, ¿no? Una jornada como la de Montoliu y todo esto que hemos estado escuchando, eso no tiene solución. Pero por eso que todas estas cosas, yo creo que, de hecho, las conclusiones del Congreso de Cirugía Taurina es que hasta plazas de tercera, ellos no tienen problema de que los nombren para estar en una enfermedad y demás. Que el problema son eso, los festeos populares, eso es un desmadre, y eso sí tendrían que regularlo. Ahora se están haciendo nuevos reglamentos taurinos y van a aprobar dentro de poco el de Andalucía. No entiendo, yo he tenido acceso al borrador, puse los trozos, no entiendo cómo se sigue manteniendo un Real Decreto del 97 cuando
la cirugía que hace hoy que no tiene nada que ver con la del 97, es una cosa tremenda. Lo que pasa es que en el 97 se fue bastante estricto para lo que había, y eso es lo que ha hecho que esto se siga manteniendo. Y que la gente es responsable, porque al fin y al cabo los empresarios de las grandes plazas son responsables y dicen, bueno, lo mínimo es esto, y contactan con un jefe de servicio competente. Pues mira, yo querría tener además uno de vascular, uno de no sé qué, y al final allí hay un montón de gente en el callejón, que los que han estado saben que hay allí un montón de cirujanos que no ni siquiera son los que se les exigen. En la Plaza de Toros de Sevilla una vez escuché que un facultativo fundamental es el internista. Porque el que más trabaja, el que habitualmente no ve la corrida de toros, no es el cirujano jefe, ni el cirujano segundo, ni el enfermero, es el internista. Porque en la plaza de toros, cuando se juntan allí 10, 12, 15, las 1000 personas las que tenga cada plaza, no digo ya en Pamplona, que aquello, el vino corre y el alcohol por todos lados. Pues no para de haber choque etílico, taquicardia, fibrilaciones, infarto, el que no, o sea, en Sevilla una vez comentaba que el que nunca ve la corrida entera es el internista. Y sin embargo el internista dice, no, tiene que haber un médico general. Bueno, pero deberían de especificar que debe haber un internista, que debe haber una persona especialista en urgencia, porque yo creo que eso ahora han tenido un momento muy bueno para poder remozar eso, pero claro, como también resulta que a nivel nacional, pues ya hemos estado hablando del tema, pues nadie tiene interés. Yo conozco bastante enfermería, he entrado en bastante enfermería, y una cosa que, eso no creo que lo diga el reglamento, pero yo creo que los médicos son demasiado permisivos en que entra demasiado gente en la enfermería. Yo creo que el médico debería de mandar que se saliera absolutamente todo el mundo, que no sea sanitario, el médico, enfermera, que estuvieran allí, pero los demás que salieran. Y hemos citado 2 casos en los que la enfermería estaba a rebosar, como ha sido el caso de la muerte de Manolete y el caso de la muerte de Paquirri, ¿no? Que llena la gente de enfermería. Imaginen ustedes cómo está el médico estresado atendiendo allí a una persona está grave, y encima toda la enfermería llena de gente que no son del ramo de la sanidad, pues no deberían de estar allí. Pero eso creo que depende directamente del médico ordenar a la policía que eche afuera a todo el mundo. ¿Algún otro comentario de la mesa? Yo quizás tenía una pregunta también para el doctor Machuca, que bueno, ya hemos hablado de que el reglamento que se está esbozando en Andalucía sigue manteniendo el decreto del 97, aunque ese reglamento tiene vocación de ser un reglamento nacional, es decir, de tratar de eliminar los 6 reglamentos que existen en este país. Creo que era un torero Esplá, torero, doctor en Bellas Artes y una persona que escribe y habla muy bien, el que decía que iba a tener que hacer el paseillo con un abogado para saber qué reglamento le toca dependiendo de la plaza en la que toree. En definitiva, ¿será posible unificar los reglamentos? Incluso yo añadiría, ¿será posible crear un reglamento al menos europeo? Porque, bueno, sabemos lo que está sucediendo en España con la enfermería, pero no lo que sucede en Portugal o lo que sucede en Francia. Últimamente muy criticada la enfermería francesa, porque no, y aquí hay un ciudadano francés, muy criticada las enfermerías francesas porque, bueno, parece que tiene serias deficiencias fundamentalmente en la formación de los profesionales que atienden a los toreros. Con una temporada en Francia cada vez mayor y con un toro que se vive en Francia, pues un toro respetable. En definitiva, no digo que el reglamento fuera para todo el mundo, pero yo he hablado con toreros que han toreado en Perú, en las cordilleras, y aquello, bueno, en fin, aquello es de héroes, no solamente torear, sino llegar a la plaza en la que tienen que torear. Pero en definitiva, algún tipo de reglamento comunitario para los 3 países europeos que tienen tauromaquia, Portugal, Francia y España, pudieran unificar al menos ese aspecto. Eso sería lo deseable. Desde mi corto conocimiento, hoy precisamente es que hemos tenido una reunión muy especial esta mañana, en particular para temas no quiero adelantar nada, pero a lo mejor para hoy pues tendremos una sorpresa muy importante a partir de la Universidad de Sevilla. Pero
hemos estado reunidos y he estado hablando con uno de los presidentes que han formado parte del debate del nuevo reglamento. Y él era muy escéptico con respecto al borrador del nuevo reglamento. Él mismo decía que hacía falta organización, conocimiento de los bloques, de lo que se va a hablar, especialistas en cada uno de los bloques, sino que aquello era una cosa bien intencionada, donde claro, esto lo vamos a poner, y esto también, y dos huevos duros, y no sé cuánto. Y entonces al final, pues dice que está ahí una cosa un poco deslavazada. Interesa que haya un reglamento común. De hecho, hay un reglamento común, o sea que de los 6 reglamentos, uno es el nacional. Entonces, interesa que uno, lógicamente, eso es una locura, tener 6 reglamentos es una locura. Por ejemplo, esto que hablaba Esplá, yo una vez hablando con un banderillero, me comentaba que es una locura el tema del estribo. El estribo, por normativa y la altura de la valla, tiene unos centímetros más o menos en Bilbao que en Madrid, que en Sevilla. Y entonces, claro, ellos ensayan el salto del estribo, es una cosa fundamental, eso de coger los higos, como lo llaman ellos, eso es fundamental para los banderilleros, viene el toro detrás, y esto es como los corredores que tienen esto. Y dice que muchas veces lo vemos en la tele, ponemos guantones y de repente uno ha saltado, ¡pum!, y se ha caído allí y dice, este tío es un torpe, no, es que este hombre en un momento dado los reflejos pues no han tenido en cuenta todas estas cosas. Yo, lógicamente lo que tendría que haber es un reglamento común, y si para cómo coge Portugal y España, pues mejor todavía, pero eso es que eso me interesa, o sea, eso interesa a los profesionales de los toros probablemente, y les interesa a los aficionados, y les interesa a la gente que tiene la cabeza en su sitio, pero a los que llevan este cotarro, pues si lo que interesa es dividir. Los toros, los toros vertebran España, la plaza de toros más grande que había en España, con más capacidad, era Barcelona, que se cerró recientemente, yo estuve en la última corrida, por eso, y se llenaba la plaza, y era la más grande que había en España. Y los toros, yo tengo amigos muy aficionados a los toros, lo he comentado ahí de todos sitios. Tengo un amigo mallorquín que lleva conmigo abonado en la Plaza de Toros de Sevilla más de 25 años, abonado conmigo, viene de Mallorca para ver toros, un aficionado espectacular. Y después escuchas todo lo que escuchas, claro. ¿Y qué hace falta un reglamento único? Pues claro, lógicamente, lo van a hacer. Dicen que el reglamento andaluz quiere tener vocación para hacerlo todo. Yo creo que, desgraciadamente, ojalá, pero creo que no. Muchas gracias. Sí, yo le quería hacer una pregunta al doctor Masuca. ¿Qué piensa? Antes de su maravillosa intervención, ha hablado de la responsabilidad del presidente. ¿Qué piensa que hoy día, no hablo de los sitios como Sevilla, Madrid, Bilbao, Pamplona, hablo del pueblo, por ejemplo, en la línea de China, cualquier pueblo o cualquier ciudad un poco más larga? El presidente muchas veces no sea aquella persona cualificada que tenga que ser o que tenga su curso hecho de presidente, sino que sea como pasa ahora con los Reyes Magos. Antes los Reyes Magos se escogían a 3 personas distinguidas, 3 personas de la ciudad, para que formaran parte de los Reyes. Hoy llegan cualquiera y dice, yo quiero ser Rey Mago, y ya está, y es Rey Mago. Y en lo de presidente pues pasa igual. Yo conozco algunos casos en algunas ciudades donde llega alguien que está loco por sacar la cabeza y dice, yo quiero ser presidente, y al final es presidente. ¿Qué piensa de eso? ¿Eso no debía ser más riguroso? Bueno, eso hay una normativa que en ese tipo de plazas puede ser el alcalde y el alcalde delega en uno de los concejales. Aquí ya partimos de la cosa de si el alcalde le gustan los toros y tiene conocimientos taurinos, o el concejal X, pues lo hará más o menos razonablemente, y si no, como estamos perdidos. De hecho, el tema de la formación, yo como soy profesor, pues claro, a mí no me gusta la formación, vivo de eso, ¿no? Entonces, el tema de la formación yo creo que es absolutamente fundamental en cualquier cosa, y en esto mucho más. El tema de la presidencia de las plazas de toros es un tema hoy día también, como tantas cosas, controvertido. Esto viene de cuando antiguamente los presidentes de las plazas de toros, vamos, no tan antiguamente, estamos hablando de hace 20 años, 25 años, pues pertenecían, el espectáculo taurino estaba en el Ministerio del Interior, y habitualmente los presidentes eran inspectores de policía, en fin, comisarios, y
tenían hecho, en Madrid creo que hacían unos cursos preparatorios, porque no era una cosa realmente obligatoria, sino que quien se quería se apuntaba, tenían unos cursos que estaban razonablemente bien, iban allí, eran voluntarios, lo hacían y presidían la Plaza de Toros. A partir de ahí después eso pasa al Ministerio de Cultura. Cuando pasa al Ministerio de Cultura, el nombramiento de los presidentes pues ya pasa de ser la policía. Esto en un momento dado yo creo que podía ser razonable, como evolucionaba el país, que fueran los aficionados que tuvieran esto. Pero claro, al principio hay un curso de la UNED, se hace un curso de la UNED en donde los aficionados o ciertas personas que querían hacer se apuntaban a este curso de la UNED, un curso universitario bien preparado y demás, que está durante un montón de años, y muchos de los presidentes que hay ahora, no sé, en Madrid, en Sevilla, ¿no?, hicieron ese famoso curso de la UNED. Pero ese curso de la UNED, en un momento dado, tampoco se sabe por qué, el curso se suspende. Creo que en Valencia intentaron también, no, en Salamanca intentaron hacer algo, y resulta que en Salamanca, por motivos políticos que se echaron encima a la gente y demás, no se atrevieron y cerraron el kiosco. Y quedó una asociación nacional de presidentes de Plaza de Toros, la AMTE, que tiene un curso que está muy bien, el curso está realmente muy bien, un curso online, que yo fue donde, precisamente en la pandemia, yo soy aficionado a los toros de toda la vida, pero en la pandemia Daniel Torres me dijo, hay que hacer esto. Y yo, tú sabes que hago todo lo que me dice Dani. Y entonces, pues, cogimos, y realmente el curso estaba muy bien, y te exigía estudiarte, y sobre todo te dabas cuenta de que muchas veces los aficionados nos quejamos de cosas, y que es por desconocimiento, y ponemos verdad al presidente, y es por desconocimiento de lo que está pasando allí, y que hay que conocer las cosas y hacerlo. Bueno, pues vamos terminando. Sí, voy a terminar con eso. Quiero decir que la formación es fundamental, que los que se ponen allí delante deberían de estar formados y preparados, y que en eso estamos. Es lo único que puedo entender en eso, y que en eso estamos. Una pequeña intervención y damos la palabra también al público brevemente. Sí, bueno, con respecto al reglamento único de España, no vamos a hablar de Europa, de España, sería ideal, pero eso es imposible. Eso es imposible porque eso es quitar protagonismo a los políticos, reuniones de los políticos que hay en cada comunidad, música. Eso para mí es imposible. Pero yo quería hacer una pregunta a todos los componentes de la mesa, pero y también al público. Y lo digo por lo siguiente, que precisamente lo vi aquí en Cádiz, pero no en Los Toros. En un partido de fútbol estaban retransmitiendo del Cádiz, y a un señor en el graderío pues tuvo un problema, no sé si fue un infarto o lo que fue, y pararon el partido. Yo pregunto, si en una corrida de toros ocurre una cosa parecida, en la corrida de toros a un espectador que está en barrera, en el tendido o en la andanada, le da un infarto, por ejemplo, y hay que atenderlo, ¿se debería también de parar la corrida o no? ¿Qué opinan ustedes? Lo de esto de que se paró el partido en Cádiz, además estuvo parado bastante tiempo, pero bastante tiempo. Luego después lo he visto 2 o 3 veces más, que algún espectador de fútbol le ha pasado algo a alguna persona y se ha parado el partido, pero aquí en Cádiz estuvo parado media hora o algo así. Sí, bueno, yo lo que puedo decir es que lo veo mucho más difícil en una corrida de toros quizás que en un partido de fútbol. El partido de fútbol, el árbitro tiene toda la autoridad, pega el silbato y para aquello, y si se detiene el juego no pasa nada. Detener al toro en la lidia puede ser más complicado. No, puede ser más pero meter todos los toreros en el callejón y dejar al toro solo en el redondel y ya está parada la corrida. Sí, pero puede ser, a mi juicio puede ser más complicado parar la corrida de toros que parar el partido. ¿Y es necesario? Puede ser necesario, ¿no? Sí. Y hay que salvar la vida de una persona, bueno, pues a lo mejor sí, incluso a lo mejor el equipo médico incluso de la plaza. ¿No lo van a atender? No sé si opinas en la mesa. Bueno, yo la experiencia que tengo es de estar en Los Toros en Sevilla y en la feria. Brevemente, para poder dar también la voz a... Que estar en Los Toros en Sevilla y en la feria, allí no se para la corrida. Lo que pasa es que hay una fluidez bastante grande por parte de la Cruz Roja y demás, que además es alucinante, porque allí con todo el mundo sentado uno rato otro, evacúan a la gente en 5 minutos al internista, a la enfermería. Lo hacen en un momento. Si tiene alguien algún comentario, alguna aclaración, alguna pregunta, pues ahora. Vale. Con permiso de... Brevemente, por favor, ¿vale? Que tenemos ya 5 minutos. Con permiso del coordinador, le tengo que hacer 2 preguntitas breves y la respuesta también breve, unas 2 tomas chicas.
como miembro o delegado para Sevilla de la Asociación de Presidentes, no ha podido tener alguna oportunidad de presentar ante la Consejería de Interior algún tipo de alegaciones o propuestas para que se actualice la lista de material del decreto del 97, y para el doctor Curioso, si no le importa, como viene de la línea, tendría conocimiento, pienso que sí, y podría contarnos un poco más aquella anécdota de la lesión de Manolete, que fue la que provocó el torear ya con una espada de ayuda más ligera, más en lugar del estoque, y que cambió ya la bola. Sí, yo... Perdón, A mí me nombraron un delegado provincial hace unos días, lo digo tal como es. De todas maneras, quiero ser breve, pero el tema está en que la Asociación esta nacional, Presidente de Plaza de Toros, es una asociación controvertida. O sea, yo estoy ahí. Hay también una asociación de presidentes, hay otra más de presidentes de Plaza de Toros, que no sé ahora mismo el nombre completo y demás, en la cual todos los presidentes son presidentes efectivos de Plaza de Primera y de Segunda. Y esta asociación sí ha estado en la elaboración de este reglamento y de todas estas cosas. A mí, yo como he llegado a esto pronto, yo no he tenido conocimiento. Y lo que he manifestado antes acerca de los problemas que tenía el reglamento borrador, el reglamento nuevo, son porque estaba hablando precisamente esta mañana con uno de los presidentes de las plazas de toros y demás, y me comentaba eso, lo que le he comentado ahora, que no ha habido mucha coordinación, que él no ve que los bloques estuvieran claros, que no ve que esto, y que ve que se ha hecho una cosa bien intencionada, pero que lo que quiere porque estaría mejor. Y sobre todo en el tema del tema de la enfermería, pues lo que yo encontré nada más lo que... Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, yo siempre he escuchado, siempre he oído decir la línea, que fue en la línea donde Manolete usó por primera vez el estoque de bater una lesión en la muñeca. No sé, entonces incluso había una persona muy conocida en la línea, ligada al mundo del flamenco, y ese que hablaba mucho conmigo y me decía que un familiar suyo era el que le había fabricado el estoque, que a raíz de ahí el estoque de madera, por eso salía siempre se veía en las plazas de toros el cartel previo de estos facultativos, de esto. Sin embargo, ahora hablando con el doctor Comino, y me fío más de lo que dice el doctor Comino, que es una autoridad en esto, me dice que no fue en la línea donde se usó por primera vez, esto es noticia primitiva, que no fue en la línea donde se usó por primera vez el estoque de madera, sino que fue en Cabrera, así que él podrá... No fue Manolete, lo que pasa es que Manolete sonó mucho más por el nombre, pero se había utilizado por otros toreros, por ejemplo en Cabra se había utilizado ya un estoque de madera. Para sacarse Manolete, pues ya se está sonando. Mucha más resonancia, claro. Bueno, una última pregunta, doctor Bueno. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes por sus magníficas exposiciones y en general a la organización de la mesa. Y hacer una consideración y una pregunta general a la mesa, porque no lo sé. Consideraciones con respecto a lo que ha dicho de los festejos taurinos y de la problemática actual. En la temporada que acaba de terminar se han celebrado 831 festejos mayores, solamente 8 menos que en la temporada anterior. Yo soy de la creencia que la afición taurina en España no solamente no va a decrecer, sino que se va a superar. Eso está tan enraizado en la cultura hispana que es imposible. Cuando la reconquista, a medida que se iba avanzando la reconquista, se tiraban los pueblos árabes y se reconstruían en los centros de los pueblos plazas de toros. Por tanto, pero eso es la consideración. Y la pregunta es, también hacer una pequeña agradecimiento al doctor Comino con la referencia que ha tenido a las técnicas de imagen, yo como radiólogo, en las enfermerías. La mayoría de las lesiones que se producen en los toros son contusiones y varetazos. El periodo de la contusión en los 3 grados del varetazo, el golpe del cuerno, que muchas veces, como muy bien
tensión que una propia corta, prácticamente por las contusiones sobre las estructuras vasculares que producen hemorragia ocurre. Y yo creo que el tipo de cordal, que es la cornada oculta, que no se sabe por dónde ha salido, también, y por ahí la ecografía es básica. Y por último, la pregunta, y es la siguiente. El director de la enfermería, el cirujano jefe, puede parar en un momento determinado a un torero, porque yo personalmente he visto a José Tomás en el mano a mano que tuvo en la plaza de toros del puerto con Morante de la Puebla, que en el primer toro cogió a José Tomás y le dio un puntazo de doble, es decir, el típico puntazo es mejor que puntazo por nada, que tiene 2 o 3 proyectos en el primer toro, y estuvo toda la corrida toreando, toda la corrida, no se suspendió, y era un mano a mano, y yo la verdad es que lo pasé mal, porque se ya iba viendo la mancha de sangre corriendo por todo el mundo, y el pantalón, perdón, de toda la tarde, y no puede el cirujano decirle, retírese, pregunta que no sé. Muy bien. ¿Fuiste presidente? No, el médico, preguntaba el médico. No, el médico es como cualquier otro paciente en el hospital. Si es un paciente te pide la alta voluntaria, se va y punto, y ya hemos terminado. Si el médico le dice, usted no debe de salir, pero él dice, yo salgo, pues sale. Si está ahí peleando y dice, retírate, que esto no puede ser. Él dice que no y sigue. El médico puede aconsejarle, pero no puede ejecutar. Yo estaba pendiente y el médico no me dijo nada. Claro, no, se lo digo central, que venía cuando lo que tú no debes de seguir peleando para el piso, seguir todo. Sí. Bueno, vamos a cerrar. El presidente, por favor, que clausure el acto. Quiero agradecer a los ponentes, coordinadores, moderadores, la tarde tan agradable que nos han hecho pasar. Bueno, y es una lástima que el horario nos obligue a parar, porque estoy seguro que habría bastantes más preguntas por parte del público a esta mesa. Nada más, darles las gracias y pedirles que en la medida de lo posible intentemos abandonar el salón lo antes posible, porque a las 9 cortan. Muchas gracias a todos y aquí tienen su casa.